Dios pueda hablar a vuestros corazones y esta palabra pueda traer fruto, pueda multiplicarse en vuestras vidas. Amén. El versículo de Efesios 4 del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando hablamos de la renovación, porque el tema que le puse a esta prédica es renueva tu mente. Cuando hablamos de renovación, ¿en qué piensas? ¿Qué se te viene primero a la mente cuando yo digo esta palabra? Renovar. Un cambio, ¿verdad? Quitar lo viejo y poner algo nuevo. Cuando hablamos de una casa que compramos y está vieja, ¿qué hay que hacerlo primero? Renovar. Quitamos todas las cosas y si había una pared que no nos gustaba, la cambiamos. Si queríamos esto por aquí, lo ponemos por allá, movemos los muebles, sacamos y renovamos. Entonces cambiamos todo, ¿verdad? Y cuando la Biblia nos está hablando de renovación de la mente, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Cómo? Más fuerte, que no he oído. Los pensamientos. Y los pensamientos muchas veces, bueno, me voy a quitar los lentes porque no estoy pudiendo con esto. Mucho calor. Nuestros pensamientos muchas veces nos juegan una mala pasada. Y el Señor en este versículo está diciendo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuántos saben que nosotros somos seres tripartitos? Estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. ¿Y en el alma qué se encuentra? Esa es verdad fundamental, ¿eh? Los que están en el discipulado tienen que saberlo. ¿Qué se encuentra en el alma? Hermanos, hoy Dios va a venir a exhortar a todo el mundo. Que si voy a tomar un examen sorpresa aquí, ¿qué se encuentra en el alma? En el alma está la mente, la voluntad y los sentimientos. Y es en el alma en donde Dios quiere trabajar, según lo que nos dice en este versículo. En tu mente, en tu voluntad, específicamente en los sentimientos, en la voluntad, pero específicamente en la mente. Renueva tu manera de pensar. Y cuando Dios empezó este año, cuando empezó este año, Dios dio una palabra a la iglesia. ¿Cuántos saben cuál es la palabra y la visión de la iglesia de este año? Expansión, ¿verdad? Se está predicando mucho sobre eso. Y para poder expandirnos, la última prédica de la pastora ya decía que era la expansión interna primero, ¿verdad? Antes que la externa. Y para poder expandirnos, ¿qué tiene que cambiar? Primero internamente, ¿qué tiene que cambiar? Nuestro pensamiento. Porque si no, no vamos a poder extendernos, no vamos a poder crecer. Entonces, Dios nos está hablando en esta mañana de cambiar nuestra manera de pensar. Y vamos a tocar 3 puntos importantes. Primero, ¿a qué nos está llamando Dios? Segundo, ¿cómo podemos cambiar? Y tercero, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor a través de estos versículos? Y vamos a empezar. ¿A qué nos está llamando Dios? A través de este pasaje podemos ver que Dios nos está llamando a 3 cosas. Primero, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojar, ¿qué quiere decir? Quitar, cambiar, sacar. ¿Y cuál es el viejo hombre? El que no conocía a Dios, el que no tenía la palabra del Señor. Cuando nosotros nos decimos esta palabra, nos despojamos, cuando a veces se nos ensucia la ropa, ¿qué queremos hacer?
Ni bien llegamos a casa, cambiarnos, ¿verdad? Quitarnos. Y el arrepentimiento, cuando viene a la vida de una persona, hace eso, cambia la mentalidad. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir un cambio de mentalidad, de actitud. Y cuando el cristiano se da cuenta de su condición, que su vestidura está sucia, lo primero que quiere hacer que es despojarse de esa ropa y vestirse de la ropa nueva. Y el Señor te está diciendo en esta mañana, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despójate, cámbiate la ropa, quita al viejo hombre, déjalo a un lado y demuestra el verdadero arrepentimiento. ¿Qué hacías antes que no estaba bien? Que no era correcto, pues tienes que dejarlo de hacer. Cuando vienes a los caminos del Señor, enderezas tus vidas. Lo que haces es alinearte a lo que la palabra del Señor te está diciendo. Lo que Dios hace es que cuando tú abres la Biblia, la lees, miras y ves los errores que has estado cometiendo y dices, no, yo tengo que cambiar esto en mi vida. Porque ese es el nuevo nacimiento, un cambio. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Para renovar tu mente, primero tienes que despojarte de las cosas antiguas. Para tener una casa renovada tienes que tirar todo lo viejo, todo para volver a poner cosas nuevas, porque no vas a poner algo nuevo sobre todas las cosas viejas, ¿verdad? No queda bonito, tienes que quitar todo. Nosotros que estuvimos, estamos en la remodelación de la habitación de la nena, tuvimos que quitar todas las cosas que teníamos allí. Teníamos escritorios, teníamos un montón de cosas y tuvimos que vaciar todo. Recuerdo que llamamos a Junior para que nos venga a ayudar y cambiamos todo para pintar, para poner, para armar nuevos muebles, pero tienes que quitar todo para poner algo nuevo. De la misma forma es en tu vida. Hay que quitar todo pensamiento pasado para que la palabra de Dios pueda germinar en lo profundo de tu corazón. Dice el Señor, desecha al viejo hombre, la naturaleza pecaminosa y corrompida. Luego lo siguiente que te dice es, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente es el centro del pensamiento, el entendimiento y la capacidad de creer. Renovarse en el espíritu de la mente, Dios te está diciendo, ten la capacidad de cambiar tu manera de pensar. En la versión del lenguaje actual dice esta frase que acabo de leer, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Cambiar. Dios te está hablando en todos estos versículos, cambia esa manera de pensar. Cambia. No te quedes con ese antiguo pensamiento, sino que tienes que hacer un clic y quitar todo lo antiguo. Y la única forma de que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar es a través de la palabra de Dios. Cuanta más verdad de Dios tengamos en nuestra vida, más antes vamos a poder cambiar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque tu pensamiento, el pensamiento del mundo es no puedo, no sirvo, no valgo, no lo lograré. Pero la Biblia, ¿qué te dice? Si puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El débil diga, fuerte soy. ¿Qué te está diciendo la palabra del Señor? Cuando te acercas a leer la palabra del Señor, puedes encontrar esa identidad en Dios. Y ese es el segundo punto. Entonces, mientras más nos acerquemos a la palabra del Señor, más rápido vamos a cambiar esto, porque vamos a quitar la mentalidad humana y vamos a poner la mentalidad del reino en nuestra vida. Y luego por último dice, y vestíos del nuevo hombre. Y este vestirse del nuevo hombre no solamente trae una transformación del carácter, sino una transformación total. Porque cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando vamos cambiando,
y se va viendo esa nueva vida en el creyente, el carácter es transformado en la persona. Porque nuestro carácter tiene que estar en la medida en la que es el carácter de Cristo. Tenemos que ir ajustándonos a esa imagen, a ese diseño. Entonces, la transformación no solo va a haber en el carácter, sino también en la apariencia. Recuerdo que estos días cuando volvieron de campamento, Elvis le dijo a Jensi, te veo diferente. ¿Y a qué se ve diferente, Jessica? Jensi me dice. Yo le digo, sí, se ve diferente. Y me acordé una vez, cuando estábamos en la otra iglesia, una hermana le dijo a mi prima, recuerdo que le dijo, cada vez que tú te acercas a buscar al Señor, es como Moisés, cuando bajaba del monte, el rostro de Moisés resplandecía, porque él había tenido un encuentro con el Señor. Entonces, cuando una persona está bien con el Señor, se ve reflejado en el rostro. Hay algo diferente. Una persona es capaz de darse cuenta solo con mirar a alguien cuando está bien, cuando está mal. Y cuando está bien con el Señor y cuando no está bien con el Señor. Porque podemos venir a la iglesia, pero nuestro semblante, ¿qué refleja? ¿La gloria de Dios o una vida que todavía está turbada? Entonces, cuanto más nos acerquemos al Señor, más vamos a resplandecer la gloria de Dios. Entonces, esa renovación tiene que verse en nuestras vidas. Y también el hombre, cuando se acerca al Señor y se pone las vestiduras nuevas, dice que encuentra su identidad en Él. ¿Por qué? Porque este versículo dice, creado según Dios, dice aquí, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Qué te está diciendo? Que eres hecho a la imagen y semejanza del Señor. Cuando tú te acercas a Dios, encuentras tu identidad en Dios. Y este es un tema un poco profundo, pero lo vamos a tocar por encima. ¿Cuántos saben qué es tener identidad? ¿Cuántos saben quiénes son en Dios? ¿Quiénes son? Alguien que me diga quién es en Dios. El que tiene identidad sabe quién es en Dios. ¿Quién es en Dios? Díganme, a ver, les reto que me digan quiénes son en Dios. Hasta ahí todos llegamos, ¿verdad? La Biblia dice somos hijos de Dios. Pero identidad va más allá de ser hijo. Los que son padres tienen que saber la identidad de sus hijos, sus cualidades, sus virtudes, sus defectos. Y cuando tú te acercas a Dios, encuentras tu identidad en Dios. ¿Quién soy en Dios? ¿Cómo soy conocida en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que tengo? Los dones, los talentos, el llamado, lo que puedo hacer en Dios. Identidad en Dios es saber que aunque en un momento dado no está haciendo algo, yo sé que lo puedo hacer. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son el llamado que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que estoy llamada a hacer en el reino del Señor? Si yo te pregunto, eso hay 4 preguntas fundamentales en la vida, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué sirvo? No me acuerdo de la otra, pero son 4 preguntas. ¿Y cuántos se las han respondido? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero llegar a ser? Son las 4 preguntas que uno se hace. Entonces, si encuentras tu identidad en el Señor, vas a saber quién eres en el Señor. Yo sé quién soy en Dios. Que cuando me subo al altar sé lo que Dios puede hacer a través de mi vida. Y también sé que cuando estoy sentada también puedo provocar lo mismo en el reino de Dios. Porque no te define lo que haces dentro de una iglesia, sino quién eres en Dios. Tu identidad en el Señor te lleva a perseverar, te lleva a aguantar, te lleva a avanzar. Entonces estás hecho a la semejanza de Dios. Y luego dice, el versículo al finalizar, dice, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad.
Y esto nos está hablando de un relacionamiento vertical y horizontal. Cuando habla de la justicia es un relacionamiento para con los hermanos. Y cuando está hablando de la santidad es un relacionamiento para con Dios. Entonces, cuando nosotros estamos buscando esa renovación de nuestra mente, eso tiene que verse reflejado en la manera horizontal para con todos y en la manera vertical, en la santidad para con Dios. La Biblia dice que Dios habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero ¿quiénes van a poder ver a Dios? Entonces, si yo quiero cambiar la mentalidad, quiero ordenar mi vida, tengo que vivir una vida de acuerdo a la que Dios me está llamando a vivir, en santidad. Ordeno mi vida. Si antes estaba haciendo esto que está mal, hoy tengo que enderezar y alinearme a lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. Tengo que ver en la palabra y ordenar mi camino, ordenar mis pasos, ordenar mi vida para vivir una vida en santidad con el Señor. Y eso va a ser reflejado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de relacionarnos con las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Romanos 12:2. Cuando lo tengan, digan amén. Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión del lenguaje actual dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y en estos versículos nos está diciendo: no te conformes a lo que el mundo dice de ti. No te conformes a lo que las demás personas piensan de ti, sino transforma tu mentalidad. Y la palabra transformaos, que está escrita en este versículo, viene del griego metamorfosis. Y eso lo habremos escuchado, ¿no? Hay un ejemplo muy claro sobre eso. Cuando la oruga se convierte en mariposa, hay una metamorfosis, hay una transformación, porque ya no es más una oruga, ahora es una linda mariposa. Y esa transformación es la que Dios quiere en nuestras vidas. Ya no seas más una oruga, transforma tu vida, cambia. ¿Y cómo vamos a transformarnos? A través de la palabra de Dios. Nuevamente, creyendo en lo que ella está diciendo de nosotros, creyendo en lo que Dios está hablando de ti y de mí en la palabra. Como madre, como padre, como niño, como persona adulta, Dios te está llamando a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? Lee la Biblia. Cuanta más verdad tú tengas, más fácil va a ser cambiar tu mentalidad. Pero si no hay lectura de la palabra de Dios, si no hay devocionales, si no hay escudriñar, no hay un cambio. Vas a seguir igual.
Y por eso preguntaba al inicio, los que están dando discipulado, no sé si todos los discipulados están de vacaciones o no, porque si les tomo examen no sé, ¿eh? Pero cuando tú entras al discipulado, por lo menos el primero, el verdad fundamental, su nombre lo dice, fundamental. Está poniendo fundamentos en tu vida, bases, solidez, sobre la cual tú vas a edificar tu vida. Los primeros 5 o 6 temas que se dan, el arrepentimiento, el evangelismo, el bautismo, son temas muy esenciales, pero luego va profundizando un poco más a medida que vamos avanzando en el discipulado. Entonces los discipulados no se dan porque sí. Cuando tú vas a un discipulado estás aprendiendo, estás alimentándote. Y a la vez que tú estás leyendo la palabra, estás descubriendo todo lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y yo no sé cuántos se están discipulando, pero si tú te discipulas, también se va a ver ese cambio. Ese es el inicial. Cuando entras al panorama bíblico, a mí es el que más me gustó. Por el momento no lo estoy haciendo, pues por temas de horario y de conectar con todo, no pudimos. Pero hasta donde llegué, a mí me encantó. Por lo menos en los libros históricos, cuando tienes que relacionar con los reyes, con los profetas, tienes que ver en esta época qué profetas estuvieron, cómo estuvieron, y vas leyendo, vas uniendo, vas viendo y vas haciendo comparaciones. Y no solamente lees un libro por decir reyes, no, sino que te vas al profeta Isaías, al profeta Habacuc, al profeta Ageo, y dices, no, este rey vivió en esta época, este profeta profetizó en esta época, esto hizo esto. Y entonces vas poniendo más verdad en tu vida, más fundamento sólido. Y cuando el enemigo quiera venir a robarte la bendición, tú dices, no. Yo sé lo que he aprendido y la revelación que Dios me ha dado. Entonces, el discipularse no es venir por venir o pasar las clases por pasar. Ahí tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber ese antes y ese después. Tú tienes que darte cuenta cómo inicié y dónde estoy ahora. Cuánta verdad del Señor tengo en mi vida. ¿Qué ha generado el discipulado en mí? ¿Realmente estoy cambiando? ¿Realmente quiero ver los frutos en mi vida? ¿O veo yo esos frutos en mí? La gente que está a mi alrededor lo puede ver, mi familia lo puede ver, y tiene que verse esos frutos. Entonces, la forma en la que nuestra mente está formateada, ¿cuántos saben esta palabra? Cuando hablan de formatear la mente. Cuando hablamos de formatear, nos hace referencia a un ordenador, ¿verdad? O a un móvil. Lo ponemos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Salen los vídeos, incluso para los niños y los móviles, los ponen, ¿no? YouTube Kids, no sé qué, para que no entren a cosas que no deben. Entonces formateamos de acuerdo a la forma que nosotros queremos. Entonces nuestra mente está la forma en la que nuestra mente está formateada es el filtro por el cual nosotros conocemos a Dios. Es decir, si nosotros creemos en un Dios castigador, porque vemos solo juicio en la Biblia o en nuestra vida, vamos a movernos en esa manera, en juicio. Si nosotros en nuestra mente estamos viendo la crítica, la murmuración, nos vamos a mover solamente en eso, porque es la forma en la que conocemos. Entonces, tenemos que aprender a cambiar, a resetear. Cuando cambiamos, cuando queremos cambiar el formato del ordenador, ¿qué hacemos? Reseteamos. Pues aquí tenemos que resetear nuestra mente, cambiar, modificar. ¿Para qué? Para poner esa nueva verdad en nuestro corazón. Y aquí hay algo muy importante, y eso depende mucho de nosotros. Estoy averiguando, y una estadística muy importante: un orador o un predicador puede hablar 300 palabras por minuto. El mejor, el que mejor, y puede llegar a todas las personas. Pero la mente de una persona le habla dentro de sí 1000 palabras por minuto. Es decir,
Si el predicador te va a decir, tú puedes, tú vales, tú sirves, pero tu mente está, yo no valgo, yo no puedo, yo no sirvo, no vas a cambiar. Ya puede venir el mejor predicador a este lugar que no va a pasar nada en tu vida y vas a salir de la misma forma que has entrado. En la mente, aquí está la lucha. Y aquí es donde tú tienes que vencer. Ya te pueden decir mucho, pero eso es lo que tú tienes que cambiar. Resetear tú y empezar a declarar, sí puedo. La Biblia me dice que yo puedo salir de esta situación. Yo creo en la palabra del Señor. Yo sé que voy a avanzar, que voy a crecer, que voy a seguir, que voy a continuar. Yo creo que voy a alcanzar. Entonces, cuando tú te empieces a creer lo que tú misma te estás diciendo, va a cambiar. Pero ¿cuándo vas a empezar a creer? Volvemos otra vez, no podemos salir a la palabra del Señor. Esta es la única que te va a ayudar a cambiar. Entonces, ¿dónde se forma esta mentalidad? En los hogares. Muchas veces, y esto decía Elvis el día viernes que predicó, cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Eres un inútil, no sirves para nada, eres esto, eres el otro. ¿Cuántas palabras negativas lanzaron sobre tu vida? En tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud. Recuerdo que hay un predicador muy conocido que él dijo que su profesora le dijo, eres un burro, no sirves. Y si este predicador se hubiera quedado con eso, ahora no sería quien es, Dante Gebel, el nivel que él tiene para enseñar. Pero muchas veces esas palabras te forman y hacen que tu mente crea eso. Pero eso no va a determinar tu futuro, sino que determina tu futuro, la mentalidad que tú tengas de ti mismo. En Proverbios 23:7, la parte A dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El hombre, el pensamiento que él tenga en su corazón, tal va a ser. Entonces tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Tienes que empezar a verte desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios del hombre? Y eso vamos a verlo en este punto número 3. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Estaba hablando el 9 de quitarse la vestidura antigua. Y en el 10 pone, revístete del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y qué dice? Esta renovación va en aumento hasta el conocimiento pleno. Dios quiere que alcances una vida plena, una calidad de vida nueva. Y el mejor ejemplo que podemos dar es cuando un recién nacido, un bebé ha nacido, está completo, pero es inmaduro, ¿verdad? De la misma forma, el nuevo creyente, cuando viene a los pies del Señor, está completo, pero tiene toda la capacidad de crecer, de avanzar, de seguir. Y eso lo va a conseguir ¿dónde? Cuando tenga el fundamento en su corazón. Cuando tú vayas cada día, poco a poco, escudriñando, viviendo, mirándote. Y la Biblia dice que nos miramos a través de la palabra de Dios como en un espejo. Y ese espejo te va haciendo ver. Cuando nosotros nos acercamos al espejo, vemos, tengo aquí unos pelillos, tengo aquí un granito, tengo aquí esto. Entonces voy acomodándome para que todo esté bien, ¿verdad? Y nuestra apariencia sea correcta. Pues es lo mismo cuando vemos en la palabra del Señor. Dios nos va mostrando, hay estas cositas que tienen que ser quitadas, hay esto que tiene que ser cambiado. Quizás no te va a decir todo a la primera, pero poco a poco tienes que ir creciendo, porque tienes esa capacidad para hacerlo. Dios te dio la capacidad para poder cambiar esa manera de pensar, para poder renovarte.
Entonces, ¿qué es que Dios le dijo al hombre? Génesis 1 del 27 al 28. Y quiero que lo leamos todos, ¿vale? Cuando lo tengan, digan amén. Génesis 1 del 27 al 28. Si lo tienen, digan un fuerte amén. Y dice así: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Atentos aquí. ¿Y qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera palabra que Dios le da al hombre es: te bendigo. Quiero que seas prosperado. Quiero que te expandas. Quiero que te multipliques. Quiero que te enseñorees sobre las cosas y no las cosas sobre ti. Te doy esa autoridad. Desde el inicio, lo primero que Dios te ha hablado no ha sido negatividad, sino que ha sido: yo creo en ti. Creo y sé que vas a hacer todas estas cosas. Entonces, Dios le dice a Adán que es creado para ser bendecido, para ser de bendición. Entonces el enemigo va a querer robar o va a querer plantar negatividad en tu corazón. Pero Dios quiere que tú tengas esta palabra arraigada en tu corazón. Tu mentalidad: soy capaz de poder hacer las cosas. Soy capaz de poder avanzar. Y muchas veces nos vemos tan pequeñitos ante situaciones, y no solamente digo en el interior. Somos capaces de poner empresas, somos capaces de poder expandirnos no solamente a nivel de iglesia, de aumentar en número, o no solamente a nivel personal, sino avanzar, alcanzar propósitos, alcanzar visiones, alcanzar metas, sueños. Dios te dio la capacidad para que tú puedas hacerlo. No te quedes pensando que no vas a poder. Y eso va a influir mucho también de acuerdo a la gente con la que tú te rodees. Recuerdo que desde que yo llegué de Bolivia, siempre dije: quiero estudiar en la universidad, quiero estudiar. Llegué con 17 años. Y la gente que me conocía sabía que yo quería entrar a la universidad. Pero hubo un momento que ese sueño estuvo a punto de morir. ¿Por qué? Porque quizás me rodeé o creí en lo que otras personas me dijeron. Yo, como no tenía documentación, yo pensaba que la universidad era impensable. Primero tenía que ir a un grado superior y después recién iba a entrar a la universidad. Pero mis padres nunca desistieron. Siempre que hablaba con ellos, siempre me recordaban: tienes que esforzarte, tienes que ir a la universidad, no te puedes quedar de esa forma. Y recuerdo que no fue hasta el año 2015 que fuimos a Jotacum a pasar una capacitación, que yo conocí a una chica que ella entró a la universidad y con pasaporte. Entonces mi mente se abrió así. Y dije: ¿yo por qué he creído todo este tiempo y no averigüé nunca? Me creí lo que otras personas me dijeron y nunca averigüé por mí misma que yo podía estudiar de esa misma forma. Gracias. Entonces, recuerdo que hubieron 2 personas que me animaron a prepararme, a capacitarme. Yo me fui una semana a Madrid sola, Elvis se quedó aquí. Me fui una semana a Madrid a rendir los exámenes para entrar a la universidad. Y sin documentación, solo con pasaporte,
yo entré a estudiar. Pero tuve que cambiar mi mentalidad. Pensaba que no podía porque la gente que estaba a mi alrededor me había dicho, no se puede, no vas a poder, no vas a lograr, no vas a avanzar. Con pasaporte, ¿quién va a poder estudiar en la universidad con pasaporte? Tienes que tener documentación, tienes que tener nacionalidad. Muchas cosas me dijeron. Pero aún así yo logré ingresar, logré entrar y logré alcanzar ese propósito que había en mi corazón. Entonces Dios quiere llevarte a alcanzar esos objetivos que tú quieres, que tú tienes. Quizás tú quieres expandirte, quieres crecer. Y hay un versículo bíblico, no recuerdo si es Pablo o es Pedro, pero dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Y otra vez sale lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hay en el alma? La mente. Y para que tú seas prosperado, tiene que cambiar esta manera de pensar. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Cualquier cosa que sea que tú emprendas, va a ser prosperado si está alineado a la voluntad del Señor. Entonces, la expansión no va solamente de la iglesia, no va solamente del interior, sino Dios quiere expandirte a más cosas. Enseñoréate sobre las cosas, fructifica, multiplícate, señoread sobre todas las cosas, dice el Señor. Entonces cree en lo que Dios te está llamando a hacer. Para concluir, Dios quiere que camines con la mentalidad del reino, con la mentalidad del cielo. Cree en la palabra de Dios y en lo que ella dice de ti. Y voy a dar este pequeño testimonio solo para terminar. Cuando antes de tener hijos y de lo que sea, siempre trabajé como 10 años en una casa en Neguri, en el sector de la limpieza, y pude ver crecer a un niño. Y él estudió en un colegio muy bueno. Me gustó mucho cuando se graduó, cuando entró a la universidad, la capacitación, la formación que le dieron. Y yo recuerdo que hablaba con Elvis y le decía, si en algún momento nosotros tenemos un hijo, me gustaría que vaya a ese colegio. Somos latinos, ¿no? Igual no hay mucho de esto o no hay muchos recursos, pero cuando nos quedamos embarazados, como a los 5 meses, fue justo después de saber, 6 meses creo, que hicimos la revelación del sexo, supimos qué era. Yo empecé a buscar el colegio, a averiguar. Ese colegio está dentro de los 6 mejores colegios de Vizcaya, está en Guecho, y a nivel nacional es el número 20 en formación académica para los niños y en el desarrollo. Y mientras más averiguaba, me daba más ganas de meter ahí a mi hija. Y fuimos con él, rellenamos un cuestionario, un formulario previo, no sé qué, luego nos dieron la cita. Y el día que nos dieron la cita para ir a la entrevista, yo dije, yo tengo que vestirme bien de acuerdo a la ocasión. Allá van todos los niños riquillos. No puedo estar de cualquier manera. Me vestí bien, me maquillé, me preparé. Recuerdo que Elvis vino, salimos y yo me fui firme. Señor, aquí tengo que estar. Pasamos la entrevista y luego nos llevaron a conocer todo el campus. Precioso. Y mientras más nos iban hablando, yo era más consciente, Señor, yo quiero que aquí estudie mi hija, Señor. Y yo iba en la mente orando. Dale la plaza, Señor. Que nos den esto, no sabemos cuándo nos van a decir, pero yo quiero que ella estudie aquí, porque la formación académica, tengo que buscar una buena formación académica para ella para un futuro, porque la formación espiritual la va a recibir en mi casa, esa es mi responsabilidad. Y recuerdo que mi mente iba hablando y cuando nosotros fuimos con Elvis nos dimos cuenta que no había ningún latino, ni uno. Vimos a muchos niños, todos rubitos, todos bonitos, pero no había ni un latino. Y yo en mi mente le dije al Señor, si mi hija tiene que ser la primera
en abrir la puerta para que otros entren, Señor, ábrele esta puerta. Ella tiene que estudiar aquí. Hermanos, nos tenían que dar una respuesta no sé cuándo, pero el día que terminamos la entrevista, después de ver todo, después de hacer todo, la chica nos dijo, rellenan esto, tienen la plaza. Y es más, nos dijo, ahora no le podemos dar beca a tu hijo porque es pequeño, pero tenemos que ver el desarrollo. Pero en un futuro, si vemos el progreso y el desarrollo del niño, va a poder optar a una beca. Beca. No voy a tener que pagar tanto, pero hay una oportunidad. Entonces, si nosotros pensamos en algo pequeño, no, mi hijo no puede ir a ese colegio de riquillos, no. Yo le dije, Señor, yo quiero que ella estudie aquí. Yo oraba. Antes de ir lloraba y le decía al bicho, él me decía, vamos a ver otros colegios, no nos vamos a centrar solamente en ese, hay otro también por aquí, por allá. Y la chica nos hizo la pregunta, ¿por qué quieren traerle a este colegio? ¿Por qué quieren que su hijo estudie aquí? Y yo recuerdo que le dije, no, porque los valores y los principios que tienen son casi iguales a los que yo les quiero dar a ella. Y recuerdo que le dije, yo soy cristiana evangélica, el colegio es un colegio católico. Pero yo dije, yo soy cristiana evangélica, y le pregunté, ¿es obligatorio lo de las misas, lo del esto? Y dijo, no. Se le dan valores cristianos, pero eso no es ni la confirmación, ni la comunión, eso es libre de cada uno. Y yo le dije, pues yo quiero que ella estudie aquí. Y el Señor nos abrió la puerta. Y ese día que fuimos, ese día volvimos y con Elvis no creíamos. Nos dieron la plaza. Y yo ahora solo tengo que mandar una imagen y ya está, ya se la han dado, se la han adjudicado. Y para la gloria de Dios vamos a tener ahí a nuestra hija. Nos dijeron encima que podíamos mandarla a partir de los 4 años, pero dijimos, de los 4 meses, pero dijimos no vamos a esperar al año. Entonces, Dios te da esa mentalidad de creer, de aceptar la palabra del Señor, de ver que no solamente mires cosas pequeñas, no tengas la visión de una gallina que solo mira esta forma. La Biblia nos compara con ¿qué? Con águilas. Y el águila ¿qué hace? Vuela alto y es capaz de en las alturas mirar y tener una perspectiva mayor de las cosas. Entonces sé como un águila, elévate y ve una perspectiva mayor de lo que tú quieres. No solamente te veas ahora en esto, sino mírate en un futuro, mírate hacia adelante, expándete. Sé capaz de observar en un futuro, quiero llegar aquí, quiero llegar a esto, quiero alcanzar el otro. Ten esa visión. Dios quiere llevarte, como dice el versículo bíblico, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y también hay otro versículo que dice, porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, que son de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, lo que vosotros queréis anhelar. Eso es lo que yo quiero darte. Y eso te está diciendo el Señor. Empieza a creer lo que Dios dice de ti. Empieza a vivir conforme la palabra del Señor está escrita. Empieza a avanzar, a expandirte. Empieza a crecer. Te voy a invitar a que ahí mismo puedas ponerte de pie. El versículo que decía hace rato de Isaías es Isaías 40:31 y dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espera en el Señor. Has sido un campamento, has recibido de parte de Dios, has vuelto con ese reflejo del Señor en tu vida, pero no te conformes solo con eso. Empieza a activar, a cambiar el chip, a resetear, porque si no haces algo para que esa metamorfosis ocurra en tu vida, va a seguir igual,
Va a pasar los días y el campamento habrá sido un día y volviste y se acabó. Pero Dios te está llamando a cambiar esa mentalidad, a ver las cosas como Dios las ve, a vivir de la manera que Dios te está llamando a vivir, a que tú puedas alinearte al diseño y al propósito de Dios para tu vida. Dios te dice: ten la visión del águila, elévate a lo alto y desde ahí empieza a mirar las cosas que no son como si fueran, a creer, a avanzar y a seguir. Dios te quiere llevar a otro nivel de conquista. Él no te quiere derrotado, Él te quiere bendecido y en victoria. Métete eso en la cabeza. Dios no te quiere derrotado, te quiere bendecido y en victoria sobre cualquier situación.